vamos a entrar a la palabra para llevar el mismo hilo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre permanecer en la gracia. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que dependas de su gracia. ¿Usted lo cree? Diga, la gracia es suficiente. ¿Usted lo cree? Diga conmigo, Dios me llama hoy a perseverar. ¿En qué? En la gracia. Acompáñame en Hechos capítulo 13, verso 13. Vamos a leer, vamos a tener un poco, la lectura va a ser un poco larga, aunque la base de lo que queremos compartir está en el verso 43. Quiero que veamos todo el contexto de donde sale esta palabra. Hechos capítulo 13, verso 13. Y seguimos confiando en que la gracia del Señor es suficiente. En Hechos 13, usted ve el tema que tiene en sus Biblias, donde los traductores subtitularon este capítulo diciendo, hablando de Bernabé y Saulo, que comienzan su primer viaje misionero. El apóstol esperó 14 años para iniciar su ministerio. Amén. Sirviendo en el anonimato, preparándose, recibiendo de Cristo en el Espíritu y sometido bajo la autoridad de las personas pues que le tocó en ese momento. Pero aquí dice la palabra y quiero que veamos el capítulo 13, desde el verso 13, dice la escritura, hablando de su viaje, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marco, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, ¿están conmigo? Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Decirle eso a Pablo, Ay. Y dice el verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Le habló a dos grupos de personas, los israelitas y a quienes más. Y a los que teméis a Dios, los que temían al Señor. Yo creo que el primer grupo no está aquí, pero el segundo sí. Los que tememos al Señor estamos aquí. Y le dice, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con Abraham, y con brazo levantado, ¿qué hizo? Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa,
Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, dígame qué, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Y Pablo sigue diciendo, predicando, le está predicando, presentando el evangelio. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron. ¿Qué hicieron? Que el día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 43, leemos todo, por favor.
a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Le quise leer toda la historia, todo el contexto, para que vea cómo es el proceso evangelístico, apostólico, y de cómo Pablo predicaba y presentaba el evangelio y recorría las escrituras desde el antiguo pacto hasta llegar a su tiempo, y cómo presentaba a Cristo como el Salvador, como el Redentor, como en quien hay perdón de pecado y resurrección de entre los muertos. Amén. Este era el mensaje revolucionario y sigue siendo el mensaje del evangelio. Perdón de pecado. Amén. Y esperanza después de la muerte en Cristo Jesús. En la palabra del evangelio dice: no todo se acaba cuando morimos. Personas que dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y se dan todos los gustos, todos los placeres, todas las orgías, todo lo que es pecaminoso, porque creen que ellos solamente son carne. Pero nosotros sabemos que somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y aunque el cuerpo vuelve al polvo, el alma y el espíritu son eternos, o son inmortales. Gracias, esta palabra. Son inmortales y no desaparecen. Y por causa de que el hombre estaba perdido en su pecado y perdido en su alma, fue que el Padre envió a Jesucristo para recuperar el hombre, salvarlo, perdonarle los pecados, limpiarle los pecados, recuperarlo para con Dios. Y dice que me impacta algo que él le dice en el verso 38 y 39, porque le está hablando a judíos. El público era mezclado, pero le estaba hablando a gente que habían tratado de guardar la ley, que guardaban los ritos, que hacían sacrificios, y eran gente buena, gente correcta, gente que no era mala ante los ojos de los demás, pero que no habían podido ser justificada ni limpiada de pecado, por cuanto los sacrificios que ellos presentaban eran insuficientes para limpiar su alma, eran insuficientes para cambiar su vida. Y Pablo le da un mensaje de esperanza y le dice en el verso 39: y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en él, en Cristo, es o puede ser justificado todo aquel que cree. Así que lo que no hizo la ley, la gracia en Cristo lo conquistó, lo logra. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: la ley es insuficiente. Cuando hablamos de la ley, hablamos de los mandamientos, de los ritos, de la forma, del esfuerzo humano para agradar a Dios. Esto es insuficiente para recibir el perdón, para ser transformado y para entrar en el reino de Dios y eventualmente vivir toda una eternidad en la presencia de Dios o con Cristo como su rey. Se necesita más que ley, se necesitaba una persona, la cual vino, se encarnó, murió, resucitó, fue sepultado, cumplió la profecía, cumplió la ley. Ni una jota ni una tilde de la ley dejó de cumplir. Y ahora nosotros, por causa del amor del Padre y por causa del misterio de Dios, hemos sido puestos en Cristo para perdón de pecado y reconciliación y ser justificados de toda maldad. La palabra justificado es ser declarado libre y sin culpa. Amén. Dice que la ley no puede hacer esto. Tus buenas obras, tus buenos actos, tus generosidades aparte de Cristo no pueden justificarte. Pero Cristo sí puede declararte libre. Cristo sí puede declararte inocente. Porque solo Él es el perfecto. Porque solo Él pagó el precio con su propia vida y derramando su sangre para recuperarnos, redimirnos y darnos vida eterna. Ahora, en ese proceso de salvación, en el cual muchos ya hemos entrado, está la impartición de algo que se llama gracia. Para ser salvo, participamos de la gracia. Pero ya salvo, Dios nos llena de su gracia. Diga gracia. Nos decía nuestro hermano Yeudi y nos hablaba de Pablo y cómo Pablo oró para que le fuese quitado este problema, porque era un problema, era un tormento, y la respuesta de Dios:
que mi gracia te baste, que mi gracia te sea suficiente, que mi gracia sea en ti más poderoso que la crisis que vive, que mi gracia sea en ti más poderoso que este aguijón. Mi gracia, Pablo, es suficiente. Lo que tú necesitas no es que yo te remueva el problema para tener una vida feliz. Lo que tú necesitas es depender de mi gracia, es abrazarte a mi gracia, es dejar que mi gracia te cubra, porque mi gracia te va a perfeccionar en medio del proceso. Mi gracia va a alcanzar lo que tú en tus méritos y tu fuerza no puedes alcanzar. Este proceso, Pablo, este aguijón, Pablo, ya no me ore, no me grite, no me moque, no me babe, como decimos los dominicanos, porque este proceso tiene una intención de mi espíritu. Este proceso lo usaré para expresar mi gracia, para que tú no dependas ni de tu trabajo, ni de tu marido, ni de tu tío, ni de tu primo, ni del jefe, ni de tus habilidades, ni de tus conexiones. Este proceso te va a enseñar que solo mi gracia es suficiente. Este proceso te va a enseñar que lo que tú necesitas no es un hombre para ser feliz, sino conocer mi vida. Lo que tú necesitas no es dinero para estar en paz, sino conocer mi gracia. Porque todos los hombres de la palabra pasaron por crisis, pasaron por necesidad y eran hombres satisfechos. No eran hombres aburridos, no eran gente amargada. ¿Por qué? Porque estaban llenos de gracia. Lo que nosotros necesitamos no es que venga una varita mágica o frotar la lámpara de Aladino por medio de una oración y de un ayuno y que todo se nos resuelva. No, no, no. Nosotros necesitamos los procesos. Nosotros necesitamos las pruebas. Aunque no digamos amén, la necesitamos. Dios dice que la necesitamos porque es la excusa que Dios usa para intervenir con su gracia y el plasmar en nuestras vidas su carácter, su vida y su poder. Diga conmigo, no es que tú le estás llamando, no es que a ti te gusta, pero la necesitas. Necesitamos a veces esos aguijones. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que se enaltezca más que la carne humana. La carne humana, cuando está en tiempo de reposo, cree que se lo merece. Cree que porque ha hecho las cosas bien. ¿Y qué más Dios tiene que protegerme? O sea, soy yo, Lenny Zorrilla. Dios tiene que prosperarme. Y todo ese ego y todo ese engaño y toda esa vanidad de nuestra mente y toda esa soberbia, Dios usa la prueba para quebrantarnos. Y la gracia de Dios se exhibe en nosotros mientras estamos siendo probados y procesados. Diga la gracia. Pablo le dice la escritura aquí que Pablo y los apóstoles que estaban con él en misión, el verso 43 del capítulo 13, vimos que él hizo algo después que predicó y después que le dijeron quédate con nosotros. Qué lindo encontrar un pueblo con hambre de la palabra. Qué lindo encontrar gente que Pablo dice me voy, ellos dicen no, quédate con nosotros. Háblanos de esta palabra. Vuelve el próximo sábado. Queremos escuchar. Tú has tocado nuestro espíritu. Has despertado hambre. Esta es la palabra que necesitamos escuchar. Este es lo que estamos esperando, pero que ya llegó, pero nosotros no estamos enterados. Pero ya que tú tienes la información, ya que tú tienes la revelación, no te vayas sin decirnos la verdad. Porque la verdad libera. La verdad libera. Así que ese pueblo le pidió a Pablo, esos habitantes de aquel lugar le pidieron quédate, y Pablo dice que lo afirmó. Dice el verso 43, repito literalmente lo que dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Unos serán despedidos, otros cogerán a lavar y a fregar, y otros seguirán rumiando la palabra, querrán la palabra. Hay personas que muchas veces pasan por tiempos espirituales de debilidad y es porque no siguen la palabra. Dios nos habla, Dios nos exhorta en cada momento que Él le place hacerlo, pero nosotros no simplemente tenemos que, como fue
literalmente en esta ocasión, cuando Pablo estaba predicando, se despidió de la multitud, cada quien tomó su rumbo, cada quien se fue a hacer a sus quehaceres, pero aquellos que fueron enamorados, seducidos por la palabra, atrapados por la palabra, inspirado por la palabra, dijeron: nosotros también tenemos muchas cosas que hacer. Pero ellos prefirieron, como María, ir tras la palabra. No era Bernabé, no era Pablo, era la gracia que ellos portaban, era la gloria de Cristo que de ellos emanaban. Y ese pueblo pudo identificar y decir: no podemos dejar pasar esta oportunidad. Así que estos muchos prosélitos y muchos judíos siguieron a Pablo, siguieron a Bernabé. ¿Quiénes? Porque le pusieron demanda, como decimos nosotros, porque vio interés en esas personas. Pablo pudo haberse callado desde que terminó su discurso en el verso 39, en el verso 40. Pero esta gente pulsaron, esta gente lo inspiraron, esta gente le sacaron más. ¿Alguien dice amén? Que el Señor produzca en nosotros esa hambre por la palabra, por la verdad de Cristo. Hay veces que recibimos la palabra un domingo y somos llamados a orar sobre esto, a rumiar sobre esto, a repasarlo, a meditar en ello, pero el sistema está diseñado para que nosotros no digiramos la palabra de gracia. Oro para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga obrar con sabiduría e intencionalidad. Y que como hicieron aquellos, nosotros también hagamos. Porque si nosotros vamos tras la palabra llegará a nosotros. Y dice la Escritura que Pablo les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pregúntele a dos personas, trae al frente de usted, pregúntele, ¿qué es la gracia de Dios? Aleluya. La gracia de Dios es algo que un hombre nunca podrá entenderla ni definirla. Es más que una definición de un concepto. Es más que un evento. Es más que un momento. Es más que un regalo merecido. ¿Cuánto dicen amén? La gracia es inmensa. La gracia la podemos ver y aprender por medio de la fe. En las Escrituras la palabra gracia tiene varias connotaciones o significados según sea el contexto en donde se encuentra la expresión. La gracia en primera instancia es la realidad de la vida de Cristo en aquel que cree. Lo voy a volver a repetir. Diga, la gracia es. Dígalo como si se desayunó y como si tiene hambre como esta gente. Diga, la gracia es la realidad de la vida de Cristo en aquel que le cree. Fíjense que no dije cristiano ni en los evangélicos, dije es la realidad de la vida de Cristo en aquel que le cree. No importa la religión, no importa la condición, el color ni la raza. Si le cree a Cristo, si lo ha recibido como Señor y como Salvador, la gracia vendrá a nuestra vida, vendrá a tu vida y se desparramará. Quiero usar esta expresión, te llenará, te tomará. No como un concepto, sino como un poder que te gobierna, como un poder que te levanta, como el poder de Dios que te restaura. Alguien dice amén si me está comprendiendo. Diga, la gracia de Dios. Diga, es la realidad de la vida de Cristo. Diga, realidad. Cristo no es un mito. Cristo no es un muñeco semidesnudo guindando en una pared. Cristo no es un cuadro. Cristo no es un crucifijo que te enganchas en el cuello. Cristo es la esencia, el Hijo de Dios. Él es la vida. Él es la paz. Él es la redención. Él es tu sanidad. Él es tu libertad. Cristo es la gracia de Dios. Dile, Cristo es la gracia. La gracia es donde la justicia, el amor y la misericordia de Dios se reconcilian y se juntan en una sola persona. Es donde se acaba el conflicto
conflicto de la justicia y el amor. Y en Cristo se cumple la justicia y Él lo hace por amor. Cumple y paga nuestras culpas y cumple las demandas de la justicia de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte, y Él muere y cumple así la justicia de Dios. Porque lo hace por amor al Padre, por amor al propósito eterno del Padre y por amor a la humanidad que lo elige y que lo ama y que lo prefiere. Diga conmigo la realidad de la vida de Cristo. Cristo es una persona real. Jesucristo es una persona real, vivo y poderoso, y Él es la salvación. Él no solamente nos salva, sino que es nuestra salvación. Así que cuando la gracia se expresa y nosotros entramos en la gracia, como dice Romanos capítulo 5, verso 2, que por la fe nosotros entramos en esta gracia. Diga, por la fe. La gracia, buscando y dando alguna otra definición, pero recuerde que es más que una definición. ¿Cuánto lo comprenden? La gracia es la divinidad eterna, el Dios triuno dispensado en las vidas de sus elegidos. La gracia es la divinidad eterna, es el Dios triuno, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Espíritu, dispensado en la vida de aquellos que le reciben. No hay mayor gracia que eso. No hay mayor gloria que saber que al creer a Cristo, Él viene a vivir en nuestro espíritu, en nuestros corazones. La gracia también la vemos como el misterio no comprendido, pero sí vivido por muchos, de cómo el creador del universo entra a vivir dentro de aquellos que le creen y le aceptan como Señor. La gracia es la vida eterna del Padre dada por medio de su Hijo y dispensada por su Espíritu Santo a cada hijo renacido. Diga, la gracia es poderosa. Otra connotación de la gracia es, la gracia la conocemos como el poder habilitador. Y quiero que pongan mucha atención a esta expresión, la gracia de Dios. Ya vimos que es la vida, que es la impartición de Cristo en nosotros para empoderarnos y para llevarnos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos y sobre todo que seamos. Amén. Pero quiero ver que lo veamos la gracia como el poder habilitador que te da fuerza. Alguien estará en su espíritu clamando, Señor, dame fuerzas. Gloria a Dios y no. Y gloria a Dios y sí. Pero la gracia es el poder habilitador que te da fuerza. La capacidad. La gracia es la capacidad, la sabiduría y la inteligencia para hacer todo lo que Dios te ha asignado y llamado para hacer y hacer. Diga, ser y hacer. El apóstol Pablo, y quiero que veamos 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. El apóstol habla de la gracia y el poder de la gracia en él. Y el apóstol en este texto expresa que la gracia de Dios es lo que hace que seamos quien Dios diseñó que fuésemos en su plan eterno. Pablo dijo, por la gracia soy y por la gracia hago. Dice 1 Corintios capítulo 15, dígame si está ahí. El verso 10. ¿Está conmigo? Podemos leer todo en voz alta. ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Alguien dice amén? Quiero que lo leamos otra vez, más al paso, un poco más alto. Todo el que tenga la lectura a la mano dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Diga, por la gracia soy lo que soy. Vamos, dígalo otra vez. Diga, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y está hablando de ese soy, no de ego, sino de identidad en Cristo. Por la gracia de Dios, antes de ser un pastor, un apóstol, un intercesor, la identidad que nos compete, la identidad que recibimos por gracia, sin merecerlo, por causa de su amor y su justicia, en Cristo somos hijos de Dios. Ahora, por los traumas somos lo que somos en la carne. Por los procesos de la vida llegamos a ser, pero Dios no quiere que tú seas lo que te dice un trauma, lo que te dice un amigo, lo que te dice un vecino, lo que te dice un legalista religioso, que tú eres, ni lo que tú mismo te autoinflige que tú eres. Vamos a cambiar por el Espíritu, el entendimiento de lo que somos. Humanamente podremos ser de cualquier manera, pero Pablo dice, me cansé de ser como yo era y ahora soy como la gracia de Dios quiere que yo sea, como la gracia de Dios me ha hecho que sea. ¿Quién soy por la gracia? No soy un desgraciado, no soy un traumado, no soy un estúpido, no soy un tonto, no soy un miserable. Por la gracia de Dios soy hijo de Dios. Soy pueblo adquirido, soy nación santa, soy renacido. Soy elegido, soy escogido. Por la gracia me sé amado. Dile que está a tu lado, ¿quién eres? ¿Quién define lo que eres? ¿La gracia o tú? ¿Quién define? La gracia. Diga, la gracia me define. Hay gente que lo define un reloj. Hay gente que lo define una cartera, un vehículo. Hay gente que lo define su cuenta de banco. Hay gente que lo define la ropa que usa. Y si no tiene todo ese averaje carnal, humano, rastrero, terrenal, se sienten entonces que no son nada. Pero yo vine a hablarle a los hijos de Dios. La gracia te define. La gracia te da una identidad. La gracia te ha dado una posición. La gracia te ha dado una vida, una naturaleza, una sustancia por la cual vivir. Te ha dado una causa por la cual respirar. Diga, por la gracia soy lo que soy. Diga, la gracia me hace. Antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Antes éramos advenedizos, extranjeros, peregrinos. No teníamos ciudadanía. Estábamos ajenos a los pactos, lejos de las promesas de Dios. Pero por la gracia. Alguien suelte una sonrisa y diga, bendita gracia. Por esa gracia me trajo a la reconciliación. Esa gracia me trajo a ser uno con el Padre de vuelta. Es por esa gracia que podemos ser limpios y libres del poder del pecado. Lo que la Biblia dice, Pablo dice, la gracia no ha sido en vano para mí. Que la gracia no sea en vano para nosotros. Que no hayamos recibido una salvación tan grande para vivir como miserables y empobrecidos. ¿Por qué? Porque lo que nos define la grandeza es su gracia. Lo dice un hombre que estaba preso. Lo dice un hombre que no tenía un auto último modelo del año. Lo dice un hombre que fue lacerado por causa del evangelio. ¿Alguien me está entendiendo? Lo dice un hombre que no tenía esposa. Lo dice un hombre que no tenía un lugar fijo para vivir. Un lugar. No, él amanecía aquí, amanecía allí. Usted no ve que Pablo dice, la única casa que Pablo tuvo fijamente fue la casa que alquiló cuando estaba preso en Roma. Pero él decía, su gracia me sostiene. ¿Qué entendió Pablo que la iglesia no ha entendido? Que Dios nos traiga iluminación del poder de su gracia. Que Dios nos traiga luz para comprender la identidad que nos da su gracia. Por la gracia soy lo que soy. Me amen o no me amen. Me acepten o no me acepten. Tenga o no tenga. La gracia me define. La gracia
me define. No me define que soy dominicano, ni haitiano, ni italiano, ni español, ni chino. No pertenezco a esta tierra. Vivo en esta tierra, pero no soy de esta tierra. Estoy en este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos de una raza superior. Venimos de arriba como Cristo vino de arriba. ¿Alguien puede entender lo que le estoy diciendo? Que no te defina la raza, ni la cultura, ni el estatus social, sino que nos defina la gracia. La gracia nos da firmeza, nos da identidad. Pablo dice, por la gracia soy lo que soy. ¿Quién eres? ¿Qué define quién eres? Debe ser lo que meditemos hoy. Pablo dice, a mí hace rato que me define la gracia. Soy un hijo de Dios. Soy una nueva creación. Soy una nueva criatura. Estoy hablando de los hijos de Dios. Mira que está a tu lado. Sacuda a alguien, hágale así, mire, aunque se ofenda, aunque ponga la cara dura, porque haga que tenga una actitud, que tenga una expresión de algo, aunque sea de guapesa. ¿Verdad? Porque hay gente que no tiene actitud, no tienen nada. Si están viendo una película y viendo un juego, sí. Ahí ellos están así. El juego es pelota. Ahí viene la bola. Ahí viene. Amén. Hasta con los problemas. Porque a veces un problema que nos pasa, no nos podemos afligir y estrellarse. Señor, gracias por la prueba. Gracias por esto. Gracias por aquello. Señor, a permitir. Amén. Se expresa en gracia. Cuando nosotros damos gracia, la gracia se expresa. Amén. El llamado que nuestra hermana Cira nos hace es a tener una actitud de agradecimiento, es tener una actitud como que esto me importa. O sea, no estoy aquí, yo vine para recibir esta palabra, vine para recibir y para darle a Dios mi alabanza y mi gratitud corporativamente. Amén. Y esa gratitud hace que la gracia del Señor tenga una expresión corporativa en el cuerpo. Claro que sí, renovando, sanando, liberando y trayendo fortaleza a su iglesia. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que define nuestra identidad. Y alguien dice amén si lo recibe. Diga, por la gracia soy lo que soy. Y Pablo también dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Que podamos decirlo nosotros también. Dios me ha amado, Dios envió a su Hijo para perdonarme. No voy a dejar que ese sacrificio para mí sea en vano. Lo voy a tomar, lo voy a creer, lo voy a disfrutar. Voy a hacerme partícipe de esta gracia por medio de creer y de la fe. Amén. Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Lo puede decir usted conmigo? Diga, la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. ¿Por qué? Porque esa gracia nos ha traído vida nueva. Porque esa gracia nos ha traído redención. Porque esa gracia nos ha traído fuerza espiritual. Nuestra alma puede sentirse débil, decaída, pero la fuerza que Dios viene a darnos no es fuerza para que tú te sientas súper poderoso, sino fuerza para que te puedas quebrantar y depender de Dios. Pablo oraba para que el hombre espiritual, el espíritu, sea fortalecido, para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre
interior. Porque como bien leía anteriormente en 2 de Corintios, Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En nuestra carne podemos estar pasando por tiempos de debilidad, pero su gracia nunca se debilita. Su gracia siempre es poderosa. Así que mientras más débil somos en nuestra alma, más poderosa se expresa la gracia de Dios para mostrar a Cristo en esa debilidad. En esa debilidad. Amén. Así que la gracia no debe ser en vano para nosotros. Tenemos que aprovechar la gracia. Estamos en una dispensación de oportunidad, de dispensación, como le llaman algunos teólogos, de gracia. Sabemos que la gracia no es una dispensación. La gracia es una sustancia viva y gobernante. Es una dimensión eterna donde entramos por la fe. Es un camino el cual debe de ser el fundamento de los pasos que nosotros vivamos. Diga, la gracia es. Todo es por gracia y todo es la gracia de Dios en nosotros. La gracia es Dios haciéndolo por y en nosotros y a través nuestro. Lo voy a volver a decir, diga, la gracia es Dios haciéndolo por nosotros y en nosotros y a través nuestro. Todo es la gracia. Murió por nosotros, pero también Él vive en nosotros. Son dos sustituciones. La sustitución de la cruz para cargar el juicio del pecado, pero cuando lo recibimos y Él entra en nuestros corazones y nos regenera, Él viene a vivir en nosotros para sustituirnos en nuestro yo y para poder llevarnos a la victoria cada día por la gracia del Padre. Él en nosotros es la victoria. ¿Usted lo cree? La gracia es Dios haciéndolo. Dios haciéndolo. La ley que era el hombre intentando. ¿Qué es el legalismo? El hombre haciendo. El hombre intentando lograr algo, a ver si de alguna manera podía acercarse a Dios, ganarse, oiga cómo se llama, como decía, ganarse el favor de Dios. Tú tienes que ganarte el favor de Dios. Oí una persona que decía en estos días, para no perdonar, el perdón hay que ganárselo. Pero cuando tú te lo ganaste, a ti te lo dieron de gratis. Si el perdón hay que ganárselo, ya no es perdón. El perdón no se gana, el perdón se recibe, el perdón se dispensa, el perdón se da por gracia. Y da por gracia lo que por gracia habéis recibido. Tengo dispensarios de gracia esta mañana aquí. Denle un aplauso al Dios de toda gracia y de toda verdad. Aleluya. La gracia es Él expresándose en gloria, en la vida, carácter y naturaleza y poder. Voy a volver a reiterar esto. La gracia es Él, Cristo, expresándose en gloria, en vida, carácter, naturaleza y poder en la vida de aquellos que le creen. Amén. La gloria es la expresión de lo que Cristo es. Por la gracia es que vamos a poder expresar el fruto del Espíritu en nuestro diario vivir. No es que ahora, Señor, dame paciencia, dame amor, dame fe. Dios todo lo reunió en Cristo y Él te dio el paquete completo cuando te dio la gracia. En Cristo. Cristo es el amor, Cristo es la paciencia, Cristo es la fe, Cristo es lo que contiene toda la gloria, todo el poder de Dios. Y ese Cristo glorioso es el que habita en nuestros corazones. Así que la gracia Él se expresa en gracia conforme a lo que nosotros vamos necesitando en medio de nuestro proceso. Necesitamos fe, le decimos al Señor, exprésate en fe. La fe mía está fallando, pero tu fe es eterna, tu fe es firme, tu fe es verdadera. No quiero mi fe ni tener fe en mi fe, sino que quiero la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo que opere a través de mí para creer al Padre y que el Padre está en control. Diga conmigo, la fe del Hijo. La gracia se expresa en la gloria del Hijo.
en el carácter del Hijo. ¿Alguien dice amén? La gracia es lo que nos hace hacer una obra que realmente Dios reciba porque nace de su corazón. Porque procede y depende absolutamente de su gracia. Diga conmigo, la gracia. Dios es la gracia. Si no es gracia, no es Dios. Si no es la gracia, es la ley, la carne, la muerte, el viejo hombre, la vieja creación. Si no es por gracia, es por autojusticia o meritocracia. Y esto lo que produce es condenación, juicio, corrupción y muerte. Pablo dice en Romanos capítulo 5, vamos a leer el verso 17, dice el apóstol Pablo, 17 y 18, y luego leemos el 21. Dice Pablo en Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Diga conmigo, los que reciben la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia reinan sobre la muerte. ¿Alguien dice amén? El verso 18 sigue diciendo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuánto pueden decir con seguridad? Jesucristo, Señor nuestro. Diga, Él es mi Señor. Aquel que acepta a Cristo como su Señor, como su Rey, es salvo, dice la Escritura. Y el que es salvo es redimido, regenerado, reconciliado, restaurado, perdonado, limpiado. Diga, es salvo. Así que a esta gente el Señor les habla, a aquellos que creen. ¿Para qué? Para que, y el apóstol Pablo le dice que aquellos que creen esta justicia del Hijo, como el pecado reinó para muerte. ¿Para qué reina el pecado? Para muerte. Diga conmigo, renunciamos a toda especie de maldad y de pecado. Porque cada vez que el pecado opera, lo que produce es muerte. Muerte espiritual, muerte emocional, muerte mental. Pero la más seria es la muerte espiritual, que es la separación y la enemistad entre Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. Dice que el pecado reinó para muerte. Pero el énfasis del apóstol no es hablar de lo trágico que fue el pecado, sino que lo pone en la contraparte y lo que tiene que enfocarse en nuestro corazón. Y él dice, la segunda parte del verso 21 de Romanos 5, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y yo declaro que la gracia reine. Que la gracia reine. Y declaramos esta verdad que ya es una realidad en Cristo. La gracia reina. La gracia reina. En la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la gracia reina. La gracia reina. La gracia gobierna. La gracia manda. La gracia rige. La gracia dirige. Diga que me rija su gracia. ¿Alguien quiere que su gracia gobierne? Dice que por la justicia la gracia reina. Dios cumplió toda justicia en su Hijo y nosotros lo creemos.
Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio una identidad, Él nos dio una posición, Él nos dio una sustancia, Él nos dio su vida, su naturaleza y nos imputó su justicia. ¿Con qué móvil? Para que su gracia reine. Para que su gracia sea suficiente en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de las decepciones. Su gracia es suficiente. En medio de un mundo donde es como un lodo cenagoso, tú puedes caminar firme por la fe, porque la gracia te sostiene. No te vas a hundir. El lodo cenagoso no te puede tocar. La inmundicia y el pecado no se pueden señorear, porque no estás bajo la ley, estás bajo el gobierno de la gracia de Dios. Sí, el pecado ha abundado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios sobreabunda en tu vida. Que la gracia de Dios sobreabunda en tu vida. Cuando abunda la crisis, cuando abunda el abuso de los hombres, cuando abusa la decepción familiar, cuando abusa la presión económica, cuando abunda, déjame decirte que hay algo que sobreabunda. Hay algo que sobreabunda su gracia. Cuando abunda el rechazo, cuando abunda la maldad, cuando abunda el insulto, cuando abunda que te ignoren, hay algo que sobreabunda. La gracia de Dios que te dice que eres amado, que eres aceptado, que eres recibido, que eres perdonado, que eres limpiado, que eres justificado. La gracia, sobreabunda la gracia. Que la gracia gobierne, que la gracia gobierne. Que la gracia gobierne en medio de la abundancia de tu tristeza. En medio de la abundancia de tu decepción. No, tú no puedes sentir, sí, puedes sentirlo. Pero lo que tú tienes que saber que hay algo que es más grande que tu sentimiento de frustración, de tristeza, de dolencia. Hay algo mayor, se llama la gracia. La gracia sobreabunda. La gracia sobreabunda. Y la gracia no reinará. La gracia en la iglesia reina. La gracia en la iglesia reina. La gracia en los hijos de Dios reina. No quiero hacerlo por mi fuerza. No quiero hacerlo con mi habilidad. No quiero hacerlo a mi manera ni a mi tiempo. Quiero hacerlo por la gracia. Pablo dijo, no es que me voy a enganchar a vago. Por la gracia soy lo que soy y por la gracia he trabajado más que todos. La gracia es el poder que te empodera para cumplir la misión. Para permanecer firme en lo que Dios te ha asignado. Aquellos que no confían en la gracia sueltan la toalla, se devuelven, se cansan, abandonan, porque la gracia fue en vano para ellos. Pero aquellos que confiamos, los hijos de Dios, que confían en la gracia, saben que aunque están caídos, no están destruidos. Que aunque están atribulados, no están desesperados. Que aunque tienen un aguijón, la gracia les es suficiente. Que la gracia reine. La gracia porta una palabra. La palabra de gracia. Y quiero leer estos dos textos para concluir en esta mañana. Hechos, capítulo 14, verso 3. Hechos 14, 3. Dice la escritura. Por tanto, sigue hablando de Pablo en misión. Y aquí dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Qué hacían? Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos
señales y prodigios. Lo voy a volver a leer porque esto es algo a lo que somos renovados y reinsertados por la fe en el Espíritu en esta mañana. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Confiados en quién? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. Diga, Dios da testimonio de la palabra de su gracia. Dios siempre se manifestará donde la palabra de su gracia es emitida. ¿Qué es? ¿En quién? ¿O qué es la palabra de su gracia? La palabra de su gracia es la palabra de fe. La palabra de su gracia es la verdad presente en Cristo. Es Cristo y todo lo que Él es y todo lo que ha hecho y todo lo que ha conquistado para nosotros. Revisemos Hechos 13, a donde leímos al inicio, y todo el mensaje de Pablo, cómo fue trayéndolo a Cristo, hasta llegar al punto culminante de decir, este Cristo está vivo, este Cristo está disponible para perdonar sus pecados, para transformar sus vidas. Aunque murió, el Padre lo resucitó y en Él hay esperanza. La palabra de gracia va a traer manifestaciones o va a expresar la vida de Cristo como lo hizo en aquel entonces. Creemos que esta palabra de gracia sigue teniendo el mismo poder. El mismo poder que produce dentro de nosotros transformación, pero también alrededor de nosotros y en nosotros y con nosotros y a nuestros hermanos, señales y milagros. Yo quiero profetizar en esta mañana algo que el Espíritu Santo ha cargado mi espíritu. Esta palabra de gracia va a producir en nuestro interior grandes señales y grandes milagros que serán evidencia tangible para todo aquel que está a tu alrededor. Los pronósticos de los hombres son anulados. La esperanza fallida en la carne es anulada. Y la gracia de Dios hace que recupere la fuerza y la esperanza. Y que los diseños de muerte, de destrucción, de división y de cuantas cosas el infierno nos trae a la mente son anuladas por causa de la gracia, porque Él y solo Él va a confirmar cada palabra de gracia a la que nosotros hemos estado expuestos. No será en vano la gracia de Dios sobre nosotros, ni para esta casa, ni para todo aquel que está al alcance de mi voz. La gracia de Dios, Él confirma la palabra de su gracia. Su gracia dice que Él es perdonador, que Él es restaurador, que Él es el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que lo llena todo en todo, que en Él no hay derrota y que en Él no hay retroceso, sino avance. Así que, iglesia, prepárate en el Espíritu. Ten una expectativa de la gracia de Dios en tu vida, porque es que esa palabra de gracia será confirmada, trayendo a nuestras vidas milagros, señales, prodigios, sanidades, no solamente para que nos beneficiemos nosotros, sino que cuando tú comiences a empoderarte, a creer esta palabra y a hablar esta palabra de gracia, la muerte a tu alrededor será absorbida, la gente será sana por medio de la palabra de verdad que tú les hables, cuando ores, cuando impongas manos, cuando te actives, cuando salgas de la muerte y te levantes de entre los que duermen y crea que la gracia de Dios es poderosa para hacer todo lo que Él ha dicho que manifestará en su iglesia, entonces lo veremos. Lo veremos manifestado porque está hecho. Diga, la gracia. La gracia porta una palabra, la palabra de la gracia, le dice el apóstol. Esta palabra de gracia tiene el poder para sostenernos, tiene el poder para fortalecernos. Esta palabra de gracia, cuando la creo, tiene el poder para liberarnos.
Esta palabra de gracia tiene el poder para transformarnos. El sistema del mundo, el humanismo, que es un sistema soberbio que nos apela a nuestra propia carne, conspira para empujarnos para que caigamos de la gracia. Pero que Dios nos libre de caer de la gracia. Gálatas capítulo 5, verso 4, es la última cita. Le dije que eran dos, esta es la última de Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén. Y ¿qué está confrontando el apóstol? En que la iglesia se estaba moviendo de la libertad con la que había sido hecho libre. Y el apóstol dice en otro pasaje, dice que lo que por la justicia de la ley tratan de justificarse de la gracia, habéis caído. Que Dios nos libre de caer de la gracia. Caer de la gracia no es cometer un pecado de adulterio, de fornicación, como lo enseñó el legalismo. Ese cayó. No, el que pecó se murió. Pero el que quiere depender de su propia fuerza y habilidad, ese cayó de la gracia. El que peca no cae, se muere. ¿Se entiende esto? Pero el que trata de autojustificarse y de conseguir todo a su propia manera, a su propia fuerza, sin depender de Dios, incluyendo querer ser salvo sin la intervención de Dios, esa persona que intenta ser salvo sin la intervención, sin la fe en Jesucristo, no solo que cae de la gracia, sino que está separado y muerto y no puede experimentar la gracia. Pero el peligro de nosotros que ya recibimos la vida no es morir nada más, sino caer de la gracia. Caer de la gracia implica que quiero hacerlo a mi manera, a mi forma, no con la justicia de Dios y el poder de Dios a través de mí, sino yo quiero lograrlo, yo quiero el mérito, yo quiero que me digan Santa Leni Zorrilla, Santa Espiritual, que me canonicen, que me digan que soy buena. Y todo eso es carne. Que su gracia en nosotros sea más poderosa y que nosotros podamos mantenernos viviendo y dependiendo de la gracia de Dios. El apóstol dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y este verso 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. El apóstol le dijo a la iglesia de el capítulo 13 de Hechos: permanezcan en la gracia. Permanezcan dependiendo del poder de Dios. Permanezcan dependiendo de su amor y de su autoridad. Permanezcan en la gracia. Permanezcan en la palabra de su gracia. Permanezcan en la fe. Que nadie nos mueva, porque la gracia te da firmeza para permanecer fiel a Cristo y a su propósito eterno. Dígale a alguien a su lado: permanece firme en la gracia. Todo lo que nosotros vivimos, experimentamos en nuestra alma, en nuestra carne,
es para empujarnos y hacernos caer de la gracia. Que caigamos en culpa, en acusación, en rechazo, en un sentimiento de distanciamiento. Dios está lejos, Dios me dejó. ¿Me está entendiendo? Cuando usted agarra ese sentimiento, ha caído de la gracia. Porque la gracia te dice, eres acepto, te he hecho uno conmigo, estás reconciliado, estás amado, estás perdonado. Y cuando vienen sentimientos contrarios a eso, entonces si lo aceptamos, caemos de la gracia. Y ya la gracia no es operativa porque no creemos. Pero el que depende de la obra de Cristo, la gracia lo sostiene. La gracia lo perfecciona. La gracia lo saca en victoria de la prueba. Y cuando hubiese acabado todo, dice el apóstol en Efesios, estaremos firmes.